Bienvenido al módulo de contabilidad y control de costos aplicados. Este módulo se llama taller porque durante su transcurso el participante deberá realizar una serie de cálculos cuyos resultados se darán a continuación en el video. Para poder interactuar con el material, el participante deberá poner en pausa el video hasta realizar los cálculos solicitados y reanudarlo una vez hechos para verificar si sus resultados son correctos. Cada caso contrario, se sugiere al participante retroceder en el video para repetir el ejercicio. Con ese taller, usted podrá saber cuánto se gana o se pierde, calcular un precio de venta justo, controlar los gastos y los costos, organizar las compras, planificar los menús y la producción, mejorar el producto y el servicio, ser competitivo, preparar información para el contador, eliminar la subjetividad en la gestión. Estos temas están distribuidos en 4 videos. Se le sugiere fuertemente a usted tener a mano una calculadora durante la visualización de los videos, dado que a lo largo de los mismos se le invitará a pausar el video para realizar unos cálculos o llenar formatos. Una vez realizada la actividad práctica, usted reanudará el video para conocer la respuesta correcta del cálculo. También deberá retroceder el video para obtener una repetición de la ingreso. El monto que usted cobra al cliente al presentarle la factura o cuenta, que éste la pague de contado o a crédito. Gastos son los montos que debe pagar para funcionar, tales como sueldos, suministros o los servicios públicos, entre otros. Los costos son representados por el precio de adquisición de los insumos que se transforman para vender, como son los alimentos y las bebidas, y los envases, cubiertos u otros suministros que acompañan la comida para su venta. Pero los detergentes son gastos. Los montos en bolívares, a efectos de control, casi nunca son significativos. Dado que varían bastante con el volumen del negocio, adquieren sentido solamente cuando se expresan en relación con ese volumen con el que varían. Calculamos el costo en bolívares y lo comparamos con las ventas también en bolívares. Eso nos permite discutir de la relación entre el costo y la venta, llamado comúnmente el porcentaje de costo de venta. A continuación, se presentan ejercicios para demostrar esa relación en 3 formas distintas que se aplican a todos los niveles o etapas de un sistema de control de costo. En ese primero, se da el precio de venta al público en bolívares y el costo en bolívares, y se calcula el porcentaje de costo de venta. Se calcula dividiendo el costo entre el PVP y multiplicando por 100. Va a tener que pausar 3 veces para calcular los 3 porcentajes del ejercicio para ver luego los resultados. En ese segundo ejercicio, se da el PVP en bolívares
y se da el porcentaje de costo de venta para calcular el costo en bolívares. Se multiplica el PVP por el porcentaje y se divide entre 100, o puede pulsar la tecla de por ciento de la calculadora. Pause 3 veces otra vez para calcular los 3 costos en bolívares. En este tercer ejercicio se dan el porcentaje de costo de venta y el costo en bolívares y se calcula el precio de venta en bolívares. Para hacerlo, se divide el costo en bolívares entre el porcentaje y se multiplica por 100. Otra vez, pause 3 veces para calcular los 3 precios de venta al público. Cuando se resta de los ingresos, los costos y los gastos, se obtiene la ganancia. De igual forma, restando los costos y la ganancia de los ingresos, se pueden obtener los gastos. O, restando de los ingresos, los gastos y la ganancia, se obtienen los costos. Para llevar el registro de las operaciones, necesitará como mínimo un libro de ventas para registrar los ingresos diarios, un libro de compras para registrar el costo diario y un libro de gastos para registrar los gastos mensuales, de los cuales se suministran algunos ejemplos. Se explica cada libro a continuación en el video. En otro módulo de esa unidad se le explica a fondo las normas a seguir para el registro oficial de las ventas de acuerdo con los reglamentos del SENIAT. Se trata aquí del registro privado de los ingresos llevado por el operador o administrador a efecto de control interno. Se basa en las facturas elaboradas para cada venta realizada. El libro de venta se debería llevar en un libro de Excel utilizando una línea por día y una hoja, pestaña, por mes, de manera a tener un libro por cada año de operación. Se puede llenar también en hojas de columnas de análisis. En este libro se registra el número de cubiertos servidos, es decir, personas atendidas independiente de lo que comen, y el total de la venta del día. Al final del mes se divide el total de ventas entre el número de cubiertos para conocer el cheque promedio. En el ejemplo dado, se vendió cada cubierto a un promedio de 56,02 bolívares. Tome nota que se calculan los resultados siempre con 2 decimales de precisión. El libro de compras se debe llenar a diario con la información correspondiente a las compras realizadas en mercados o supermercados
utilizando los comprobantes, facturas o recibos dados por los comerciantes o elaborados por usted. Se discriminan las compras por tipo de acuerdo con el ejemplo dado. Se suman las filas al final de cada día para conocer el total de las compras diarias y las columnas al final de cada mes para conocer el costo total del mes. Este libro se debería llevar en un libro de Excel utilizando una línea por día de compra hábil y una hoja, pestaña, por mes, de manera a tener un libro por cada año de operación. El libro de gastos se llena durante el mes a medida que se tiene la información. En ese libro se recopilan los gastos recurrentes cada mes, cobrados realmente una sola vez, que prácticamente resultan ser fijos o que no varían en función de las ventas, con el propósito de conocer el monto mensual del gasto operativo fuera del costo de venta. El número de líneas dependerá de los gastos particulares de cada empresa. En ese video se explica cómo estandarizar las recetas de los platos ofrecidos a la venta en empresa. Una receta estandarizada es un formato indispensable como herramienta para un control efectivo de los costos de alimentos. Debe contener la siguiente información: nombre de la receta, número de porciones, nombre de los ingredientes, unidad de medida de cada ingrediente. Se debe utilizar siempre la misma unidad para el mismo ingrediente en cada receta. Luego, cantidad de cada ingrediente, costo unitario de cada ingrediente, el costo de la cantidad de cada ingrediente, el costo total de la receta, el costo de la porción, el precio de venta de la porción y por fin el porcentaje de costo de la porción. Debe también mostrar una foto de la presentación del plato y aparte los pasos a seguir para su preparación en orden cronológico. Gracias a las recetas estandarizadas se puede preparar la lista de compras costeada, estandarizar el producto en forma sistemática, calcular el precio de venta del plato en función de un costo de venta deseado. El precio de venta obtenido podrá ser aumentado o disminuido tomando en cuenta el nivel de aceptación del cliente, lo que usted piensa que él puede pagar por el plato, la competencia o para redondear a la unidad monetaria más cercana. El precio de venta en bolívares no tiene decimales. Y también la receta estandarizada sirve para proyectar los costos y por ende las ganancias deseadas. Se presenta aquí la receta del quiche Lorraine. Debe calcular el costo de cada ingrediente multiplicando su cantidad por el precio unitario. Al final, sumando los costos individuales, conocerá el costo de la receta. Al dividir este costo entre el número de porciones, obtendrá el costo del plato. En ese caso, se calcula el precio de venta en función de un costo del 20% y luego se redondea el resultado sin decimales a 25 bolívares.
Huevos rellenos Shimei. Pausar el video para tomar nota de las cifras en pantalla y para empezar a hacer los cálculos. Luego, haga otra pausa para calcular el precio de venta y el porcentaje. En ese caso, se calcula el precio de venta en función de un costo del 20% y se redondea el resultado a 30 bolívares sin decimales. Ratatouille niçoise. Pausar el video para tomar nota y hacer el primer cálculo. Luego volver a pausar para calcular el precio de venta. En ese caso, se calcula el precio de venta en función de un costo del 19% y se redondea el resultado a 18 bolívares. La lista de compra se prepara a partir de las recetas estandarizadas y para un número de porciones determinado. Se recomienda prepararla en Excel o en una hoja de análisis de columnas de acuerdo con el formato mostrado en pantalla. Se puede preparar para tantas recetas como se necesite. Se sugiere pausar ese video para realizar los cálculos después de cada nube que aparece en la pantalla. El test de carnicería, llamado también test de rendimiento. Cuando se adquiere un insumo para ser procesado en la cocina, el costo por kilo útil del insumo no es necesariamente el costo del kilo de adquisición. Resulta necesario conocer el costo real del insumo a efecto de poder costear la receta. Lo anterior se aplica tanto a ingredientes cárnicos, carne, aves, pescados, crustáceos, como a los enlatados y algunas verduras. Al adquirir una pieza de mero entero, es obvio que algunas partes no serán comibles, como la cabeza, la cola, espinas, etc. En el presente ejemplo, de los 30 kilos adquiridos, solo 20 kilos se pueden utilizar para vender como churrasco. Se pregunta cuál sería el costo de una porción de 200 gramos crudos de churrasco. Pause el video y haga el cálculo y reanude el video para ver la respuesta. Este es un formato de test de carnicería. Se recomienda al participante pausar el video para reproducir ese formato en un cuaderno para luego proceder a llenarlo de acuerdo a las instrucciones que se darán a continuación. Imagine que usted compró una paca de 24 pollos en macro y llega a su casa. Dispone de 6 recipientes, un cuchillo bien afilado, una tabla de cortar y una balanza precisa. Va a proceder a deshuesar los pollos y colocar los cortes en los diferentes recipientes. Uno para las pechugas, otros para los muslos, alitas, hígados, carcasa y desperdicios. Una vez deshuesados todos los pollos, usted anota el peso del contenido de cada recipiente. Ese test nos va a permitir conocer el costo real del kilo de pechuga de pollo limpia. Este es su propósito. El primer paso consiste en anotar en el formato los datos de la compra. En ese caso fueron 24 piezas de pollo
con un peso total de 36 kilos 480 gramos, dividido entre 24 nos indica un peso promedio por pollo de 1 kilo 520 gramos a 12 bolívares por kilo para una compra total de 437,76 bolívares, lo cual representa el 100% del pollo adquirido. Haga pausa al video para anotar los datos suministrados. A continuación, se anotan los pesos del contenido de cada uno de los 6 recipientes. Otra vez, haga pausa al video para anotar los datos suministrados. Tercer paso. Ahora vamos a calcular el porcentaje de rendimiento de cada parte del pollo en relación con el peso total del mismo. Se divide el peso de cada componente entre el peso total del pollo y se multiplica por 100. Haga pausa al video para calcular los porcentajes de rendimiento. Paso 4. Dado que nos interesa conocer el costo del kilo de pechuga limpia, llamada también milanesa de pollo, debemos ponerle un costo a las otras partes. Se toma como costo estimado aquel que cobra el carnicero o el proveedor por kilo de esta pieza en particular. El kilo del muslo, el kilo del hígado, el kilo de alitas o la carcasa que también se vende. El desperdicio no tiene valor comercial. En ese ejemplo, el costo del muslo es 18 bolívares con 20 céntimos. Las alitas, 3.40. El hígado, 4.50. Y la carcasa o hueso, 20 céntimos de bolívares. Se debe multiplicar estos costos por el peso de cada componente para conocer su valor total. Haga pausa al video para calcular y anotar los valores de los muslos, alitas, hígados y huesos. Paso 5. Ahora se calcula el costo total de la pechuga limpia, restando del costo total del pollo comprado los valores que acabamos de calcular para los otros componentes. Se divide ese costo total de la pechuga entre los kilos de pechuga limpia obtenidos durante el deshuese para conocer el costo por kilo limpio de pechuga. Haga pausa al video para calcular el costo total de pechuga y por kilo. Se obtiene un costo por kilo de pechuga limpia de 24 bolívares con 70 céntimos. Paso 6. Ya conocemos el costo del kilo de pechuga limpia. Tomando en cuenta que en ese caso se sirve como porción una de las 2 pechugas que tiene el pollo, resulta muy fácil conocer el peso de una porción. Si fueron 24 pollos, se obtuvieron 48 pechugas o porciones. Dividiendo el total de kilos de pechuga deshuesada entre 48, conoceremos el peso de una porción, obteniendo como resultado una porción de 220 gramos. Si el kilo limpio de pechuga cuesta 24,70, una porción de 220 gramos o 0 kilo 220 cuesta 24,70 por 0,22 igual 5 bolívares con 43 céntimos. Es de notar que todos los costos se calculan con 2 decimales de bolívar. Paso 7. Tomando en cuenta que los precios de compra de los insumos tienden a aumentar por la inflación o según el proveedor, no sería práctico reproducir toda la operación del test desde el deshueste hasta ahora en cada caso en que aumente el precio de kilo a la compra del pollo entero. Para ello,
se calcula un factor de costo que permitirá recalcular el costo del kilo de pechuga limpia en cada oportunidad que el costo del kilo del pollo entero se modifique. Se divide el costo del kilo de pechuga entre el costo del kilo de pollo entero. Se puede presentar en forma de porcentaje al multiplicar el resultado por 100 y se muestra con 2 decimales de precisión, o se puede presentar en forma de índice simple que se muestra entonces con 4 decimales de precisión. Paso 8. Se calcula también un factor de costo por porción que permitirá recalcular el costo de la porción de pechuga limpia en cada oportunidad en que el costo del kilo del pollo entero se modifique. Se divide el costo de la porción de pechuga entre el costo del kilo de pollo entero. También se puede presentar en forma de porcentaje al multiplicar por 100 y se muestra con 2 decimales, o se puede presentar en forma de índice simple que se muestra con 4 decimales de precisión. Paso 9. Ahora se va a calcular el posible precio de venta al público aplicando un porcentaje de costo de 20%. Se aplica la tercera fórmula estudiada en el primer video, en donde se tiene el costo en bolívares y el porcentaje para calcular el precio de venta al público. El resultado se redondea sin decimales. El factor por porción permite recalcular el costo de la porción a partir del costo por kilo del pollo modificado por el proveedor. Se multiplica ese costo del kilo del pollo por el factor por porción, obteniendo el nuevo costo de la porción. En ese caso, 13,30 por 0,4525 utilizando el factor por porción en índice simple. El factor por kilo permite recalcular el costo del kilo de pechuga a partir del costo por kilo del pollo modificado por el proveedor. Se multiplica el costo del kilo del pollo por el factor por kilo, obteniendo el nuevo costo del kilo de pechuga. Luego, se aplica ese costo por kilo de pechuga a una porción de pechuga de 180 gramos. En ese caso, sería 13,80 por 2,0583 por 0,18. Esta pregunta es la más sencilla de todas, dado que la porción que se sirve, el estándar calculado de 200 gramos, corresponde a una pechuga y el pollo suministra 2 pechugas, significa que se debe adquirir la mitad de pollo que de porciones deseadas, o sea, 90 pollos. Si el proveedor aumenta su precio y por razones específicas no se puede cambiar el precio de venta en el menú, se debe entonces reducir el tamaño de la porción comprando un pollo más pequeño o sirviendo filetes de pechuga con un peso correspondiente al costo estándar y a su porcentaje. Si la porción estándar cuesta 5 bolívares con 43 céntimos, se debe mantener ese costo con el nuevo precio del kilo de 13,80. Y si 5 bolívares con 43 céntimos corresponden a una porción de 220 gramos, entonces tenemos la regla de 3. Si 220 corresponde a 3,80, ¿cuánto será para 12? Al estandarizar una receta que contiene la pechuga de pollo, se utiliza como costo
aquel que fue determinado en el test de carnicería. En ese caso de un pollo al vino, el costo por porción no permite aplicar el porcentaje de costo de venta de 20% estándar, por los que se calcula el precio de venta con un 22% de costo y se redondea el resultado. El punto de equilibrio representa el volumen de ventas en el que no hay ni ganancia ni pérdida. Se puede calcular ese volumen en número de cubiertos, unidades, o en bolívares. Permite saber cuál debe ser el nivel de venta que se debe lograr cada mes para cubrir los gastos. Cualquier venta por encima de ese punto representará una ganancia. Gracias a ese cálculo, uno puede ajustar el precio de venta, cheque promedio, para mejorar la competitividad y definir si el negocio vale la pena o no, de acuerdo con los gastos que se deben cubrir durante el periodo. De acuerdo con lo visto anteriormente, se prepara al final del mes un cuadro que recapitula los resultados del periodo en el que aparecen las ventas, los costos y los gastos para calcular la ganancia sobre la base de las operaciones del mes. En caso de un estudio, se debería proyectar cifras estimadas en función de las características del negocio. En el cuadro se reporta la información que proviene del libro de ventas. Luego, del libro de compras. Y, finalmente, del libro de gastos. Restando de las ventas, las compras y los gastos, se obtiene la ganancia del mes y se muestra cada resultado en porcentaje de las ventas. A efectos de calcular el punto de equilibrio, es importante discriminar los gastos variables de los gastos fijos. Los gastos variables son aquellos que dependen de la venta para su ocurrencia. Básicamente, son los alimentos y las bebidas que se adquieren y posiblemente los envases o suministros que se usan al vender. Mientras más cubiertos se vende, más ocurren estos gastos. Los gastos llamados fijos en realidad no son realmente fijos, ya que varían también, pero no en función de las ventas, sino por la inflación. Como ya lo vimos, son aquellos que se registran en el libro de gastos. Cada vez que se vende un cubierto, parte de esa venta, 17 bolívares con 79 céntimos, sirve para cubrir el costo de ese cubierto. El resto, 38 bolívares con 23 céntimos, permite cubrir los gastos fijos y producir la ganancia. Al dividir el total de gastos fijos entre la ganancia por cubierto, se obtiene el número de cubiertos que es necesario vender durante el mes para no tener pérdida. Cada vez que se vende un cubierto por encima del punto de equilibrio, se obtiene una ganancia de 38 bolívares con 23 céntimos. Al dividir el total de gastos fijos entre la ganancia por cubierto, se obtiene el número de cubiertos que es necesario vender durante el mes para no tener pérdida, ya lo vimos. En ese ejemplo, cada vez que se vende un cubierto por encima del punto de equilibrio, de 366 cubiertos, se obtiene una ganancia de 38 bolívares con 23 céntimos. En un mes de 20 días laborados,
Ese resultado indica que hay que vender un mínimo de 18,3 cubiertos diarios para ser rentable. Los resultados de ese ejercicio evaluativo serán verificados por el profesor por las vías de comunicación establecidas para el diplomado. No vacile en mirar varias veces el video para asegurar el máximo aprendizaje y aplicar sus conocimientos a su propia empresa. Muchísimas gracias por su atención. En conclusión, para montar o explotar una empresa de servicios gastronómicos, no solamente es necesario saber cocinar y conocer muy bien la materia prima, sino también debe dominar los aspectos de administración, de operación y de control de costos para asegurar que el negocio resulte rentable. Con la continua inflación, los márgenes de ganancia se reducen cada vez más y es menester adaptar correctivos a dicha situación para mantenerse a flote.